ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. Escucha Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Bendito sea el nombre y la gloria de su reino, por siempre, jamás. Sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Dios, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida. Por medio de este su canal, La Caída del Sistema, quien les habla su servidor, Ahabat Ben Shabbat 1111. En esta ocasión les traigo una pequeña introducción a lo que es este maravilloso libro llamado Nuevo Testamento. Este libro en el cual se basa, por así decirlo, un 90% lo que hoy día conocemos como cristianismo, en su gran mayoría denominaciones protestantes y lo que a la actualidad es la Iglesia Católica Romana. La finalidad de esta introducción es que las personas puedan hacer una separación entre lo que es la estructura religiosa que hoy día tenemos a nivel de sociedad y lo que es la raíz original del personaje bajo la cual se basa este libro Nuevo Testamento, que es Jesús. Utilizo este nombre, entiéndase que es el estándar para que las personas puedan comprender. Yo siempre hago énfasis en esto porque, bueno, hay mucho celo a veces por ciertos hermanos. Los celos son como una especie de clip, pues, que las mismas personas tienen que romper, pues, porque la finalidad es que todos podamos conectarnos a la esencia fundamental de este personaje y de las cosas del creador. Entonces, la mejor manera de exponerlo es con los términos que hoy día tenemos planteados en la sociedad, teniendo claro que no son los términos correctos, pues. Pero hay un propósito en la enseñanza y es que llegue esa semilla a las mismas y pueda florecer más adelante. Entonces, vean, la estructura religiosa que hoy día tenemos conformada y que rige prácticamente la sociedad, o sea, es el cerebro de todo lo que hoy día es la sociedad, valga la redundancia, no tiene nada que ver, repito, no tiene nada que ver con lo que es la raíz original del personaje bajo la cual se basa la estructura religiosa que es Jesús el Cristo, para nosotros los occidentales. Ojo, para nosotros los occidentales. Bien sabemos que hay otras culturas que no comparten a este personaje. No quiero hablar de eso ahorita, vamos a hablar de eso al final. ¿Por qué necesitamos hacer esta separación? Sencillo, para no provocar un cortocircuito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una concepción de este personaje dado por la religión, pero no tiene nada que ver con la raíz original del mismo. Te lo explico en español. Jesús el Cristo es un néxer, nacido, criado y formado dentro de una cultura totalmente hebrea. Entonces tenemos una concepción de este personaje occidentalmente dada por la religión desde nuestra nacionalidad. O sea, intentamos entenderlo desde nuestro punto de vista cultural. Yo como venezolano, me acuerdo pues cuando yo pasé por la religión cristiana, intentaba comprenderlo desde mi cultura. Los peruanos intentan comprenderlo desde su cultura y así sucesivamente, los chilenos, los ecuatorianos, los colombianos. Y resulta y acontece que este personaje no guarda ningún tipo de nexo con nuestra posición cultural. Él tiene una raíz autóctona y es la hebrea, la cultura y la tradición hebrea. Entonces, el primer error
es ese, intentar comprenderlo desde nuestra posición occidental. El primer paso para usted conectar con el propósito de este personaje es hacer una metanoia en su percepción. Metanoia puedo traducírtelo así como que mudar el pensamiento o la percepción de un punto a otro. Tenemos que mudarnos de la izquierda a la derecha para poder entenderlo. Tenemos que hacer a un lado la percepción occidental e introducirnos un poquito en las raíces hebreas para tener mayor claridad de la transición de este personaje por este mundo y conectar con ese propósito. Antes de iniciar el tema, quiero dejar claro algo. Desarrollar el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento en un sentido sot, voy a utilizar la palabra más cabalístico, no es complicado cuando ya tú tienes ese fundamento pues en cuanto a las raíces hebreas y en cuanto a la cábala. Pero yo creo que esto es lo que más me costó, hacer este resumen, que es un poquito de historia. No es nada del otro mundo. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia del cristianismo y todo esto para dejar claro, como dije al principio, la estructura versus la raíz original. Me costó un poco porque yo no tengo nada en contra de la religión. A lo largo de mis temas lo he dicho, lo repito constantemente. Yo no tengo nada en contra de la religión. Cabalísticamente, la religión es un clip, una clipot que tiene que vencer el ser humano. La religión conserva un grado de verdad, pero representa un estado del alma de la persona. Entonces ninguna religión es mala, bajo ningún concepto, porque todas están buscando a ese ser supremo y absoluto, pero vuelvo y repito, la religión es esa clipot que tiene que reventar el ser humano. Cuando tú logras conectar con la esencia real del ser supremo y absoluto, pues bueno, quedan a un lado las creencias, los puntos de vista culturales, las religiones, para usted de contar. Te das cuenta que esto nunca tuvo nada que ver con eso. Que hay religiones que, bueno, tengan más luz que otras, ya eso es otro tema. Vuelvo y repito, a mí no me gusta hablar mal de la religión, pero ese no es el caso en este tema porque, lamentándolo mucho, tenemos que generarle una claridad a las personas en cuanto a lo que es la estructura religiosa y, lamentándolo mucho, no es de carácter positivo esta estructura, es de carácter totalmente negativo. Pero hago esa aclaratoria antes de iniciar el tema para que, si usted todavía está en ese clip de la religión, no se vaya a sentir ofendido, ni vaya a sentir que yo lo estoy respetando, ni que estoy hablando mal de su creencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo digo porque ya me he tropezado anteriormente con las manifestaciones de las personas en cuanto a este tipo de tema. O sea, es como cuando tú vas a hablar, por ejemplo, de los nombres paganos pues, que tenemos dados por estas religiones, nombres bajo los cuales se hace referencia a muchos personajes como el mismo Jesús, que está mal llamado de esa manera, o sea, no es Jesús, esto es un nombre totalmente pagano. Y así tenemos muchísimas cosas pues dentro de la religión, pero las personas se sienten ofendidas a veces, pues, y eso da a entender que no han sincronizado la frecuencia pues de esta enseñanza. Quiere decir que todavía están militando en la religión. Y a veces las personas piensan que tú les vas a robar a su Jesús y resulta que es todo lo contrario, que tú más bien se lo estás presentando de la forma correcta, sin intermediarios. Entonces tú lo quieres hacer conectar con la verdadera esencia del personaje, pero bueno, a veces las personas prefieren seguir arraigadas al planteamiento que le hizo la religión y prefieren no autoprovocarse, por así decirlo, ese despertar cuando está prácticamente a su casa tocándole la puerta. Entonces esto no se trata de hablar mal de uno, ni del otro, ni de esto, ni de aquello, sino de hacer correcciones. Miren, el cristianismo no está malo, el cristianismo no está malo, pero es una estructura que se conforma bajo muchos niveles de oscuridad, lamentándolo mucho. Entonces cuando yo te digo que no está malo es que los conceptos pues, con los que se quiere conectar en la religión tienen una mala proyección, solamente tienen que corregirse, tenemos que enderezarlo. Eso es todo lo que hay que hacer dentro del cristianismo. Entonces, de una manera inocente, las personas siguen estas estructuras y no logran, en su gran mayoría, conectar pues, con la esencia verdadera del Padre, que tenemos hoy día la gracia dada por este personaje,
que prácticamente Mashiach, ese grado de conciencia, queda como esa conexión pues entre Dios y el hombre. Pero todas estas estructuras que sumergen a los creyentes en diseños que no son los correctos hacen que no puedan experimentar esa verdadera libertad que nos está garantizando este personaje, Jesús el Cristo. Yo normalmente suelo hacerle referencia como Mashiach. En realidad estos son términos, atributos que se aplican a estos sadiquines. Pues ser un Mashiach no es hablar nada más de Jesús, tenemos muchísimos Mashiachs a lo largo de la historia, pues. Entonces, bueno, esa es la finalidad. Vuelvo y repito, yo no voy a hablar aquí mal del cristianismo, voy a simplemente darle una claridad a usted para que haga sus correcciones dentro de su creencia. Entonces, bueno, iniciamos de la siguiente manera. Vamos a tocar directamente el propósito de la religión con este personaje. El único propósito que se planteó la religión con Jesús el Cristo fue crearle una idolatría al personaje en físico. Repito, fue el de crearle a las personas un grado de idolatría hacia un personaje físico que es igual que usted y que yo. Dicho sea de paso, le sembraron la imagen a las personas. Quizás los cristianos dirán, bueno, nosotros no tenemos a ese Cristo a nivel de imagen crucificado como lo tiene la Iglesia Católica. No, usted no lo tiene de esa manera, pero usted de igual manera idolatra a un hombre cuando no se trata de idolatrar la figura de un hombre, se trata de conectar con una conciencia. Entonces la percepción que tenemos dentro de las doctrinas protestantes del cristianismo es esa. Jesús para allá, Jesús para acá, pero no dan con la esencia del personaje. La parte física simplemente es una percepción del pensamiento. Entonces, usted está militando en el mundo de Asia en cuanto a su creencia. Miren, la Biblia no es un libro de historias de personajes que transitaron por este mundo. No, la Biblia es un relato de nuestra alma. Este libro no es de este mundo. Repito, no es de este mundo físico. Es un libro de mundos superiores. Ya los hemos estudiado en el árbol de la vida. Entonces no podemos seguir creyendo a estas alturas que la Biblia nos está hablando de historias de personajes y leemos Moisés y leemos David y leemos aquí, aquello, lo otro. No. Cuando yo te digo que la Biblia es un relato de tu alma, prácticamente te está hablando de la transición de tu alma por este mundo y el nivel en el que se encuentra el mismo en cuanto a la corrección. Yo les hablé un poquito de eso en el capítulo, en los 2 capítulos del Génesis, cuando les hablaba que esto era una historia que ya había sucedido, pero que nosotros aquí estábamos como actores de reparto y que no habíamos conectado con nuestro papel protagónico porque nos encontramos dormidos. Entonces aclaro este punto, Jesús no se trata de un personaje físico. Ojo, no quiero decir con esto de que no existió, no es un libro real, que nunca existió, que esto, no, claro que sí, todo eso, todo lo que está escrito ahí sucedió. Pero no se trata de fijar la acción física del personaje, se trata de conectar con la esencia y eso determina un estado en nuestra alma. Entonces, religión, percepción equivocada de la Biblia, percepción equivocada de este personaje llamado Jesús y de todos los personajes que tenemos en el libro, llámese Abraham, Moisés, David, Jacob, Josué, etcétera, para ustedes contar. Entonces esa es la primera corrección. Segundo, como bien sabemos, el cristianismo se institucionaliza bajo la estructura de un imperio llamado Roma. Esto en tiempos postreros a la crucifixión de Jesús. Prácticamente Israel había perdido su soberanía y había sido ganada a los límites del imperio romano. O sea, Israel quedó dentro de lo que eran las naciones que conformaban el imperio romano. No voy a hablar de lo que es esa invasión, la destrucción del templo, ni nada de esto. Voy a ir directo al grano con lo que es el cristianismo, porque tenemos una figura que es el pilar central del mismo y es un emperador llamado Constantino. Pero para entender la posición de Constantino como supuesto cristiano, digo supuesto porque en esencia creo que el cristianismo no fue nada más que una máscara bajo la cual Constantino se refugia para alcanzar un objetivo.
tenemos que tener claro que era Roma, pues culturalmente en esos tiempos y desde siempre. Y fíjense, es sencillo, Roma era una nación que se caracterizaba, o un imperio mejor dicho, que se caracterizaba por ser politeístas. Ellos rendían cultos a muchísimas deidades, tenían muchísimas. La vida prácticamente de un romano y del imperio se basaba en los dioses. Cada dios tenía una función que cumplir, tanto en el imperio como en la vida de la persona. Entonces los romanos eran fieles devotos de estas deidades. Ellos constantemente estaban rindiéndoles sacrificios a los dioses, para que todo siempre estuviera marchando bien, por así decirlo. Vean que a lo largo del Imperio Romano, o sea, a medida que ellos fueron conquistando más naciones, se fue prácticamente agrandando el panteón de los dioses, de su cultura autóctona, pues de su creencia autóctona, perdón. Vean que, por ejemplo, tenemos dioses como Isis, la diosa Isis, que no es de origen romano, pero pasó prácticamente a ser parte o a formar parte de lo que es el panteón de los dioses romanos. Bien sabemos que Isis es una diosa egipcia, pero ellos le dieron bastante aceptación a esta diosa y con el tiempo Isis alcanzó a tener más templos y más creyentes que el mismo Júpiter, que era como la figura principal de lo que era, por así decirlo, el politeísmo romano, pues. Incluso recientemente estaba hablando con un hermano de eso porque yo le estaba comentando acerca de Isis como una diosa romana y él me dice, pero Isis no era egipcia. Le dije que sí, pero adaptada por los romanos, pues para mí es igual. Incluso la Biblia inicia con Génesis. Génesis significa los genes de Isis, porque Isis es la diosa madre. Desde la cultura griega no está mal. Recuérdense que yo siempre les hablo que todas las culturas nos están mostrando una misma historia. Pero más adelante vamos a ver por qué estos dioses pasan a ser parte del cristianismo, aunque usted no lo crea. También tenemos otra diosa de origen persa, que bueno, también se debate bastante el origen, porque unos dicen que es persa, pero otros dicen que no. Y este dios, perdón, no es dios, es Mitra. Mitra juega un papel bastante importante en lo que es el cristianismo, hermanos, ¿saben? Incluso el actual culto que rinde la Iglesia Católica, o sea, el servicio que ellos supuestamente le están proporcionando a Dios, está basado en un culto a Mitra. Incluso este término también hoy día se utiliza para hacer referencia a una parte de lo que es la vestimenta sacerdotal, pues que se utiliza también dentro de el catolicismo. El culto o el servicio que se le realiza también a Dios dentro de lo que es el cristianismo hoy día, estas ramas protestantes, está basado también en eso. Más adelante les voy a hablar de eso porque, ¿sabes? Hay un poco de ironía, pues a veces los cristianos protestantes se refieren a la Iglesia Católica como la ramera. Bueno, en esencia lo es, pero estas ramas protestantes son los hijos. Entonces un poco irónico, digo, en el sentido de que ellos se rigen prácticamente por un canon y una tradición que fue establecida por la Iglesia Católica, pero ellos dicen que ellos no son parte de eso. Pues yo digo, como decimos aquí coloquialmente en Venezuela, es el mismo chino con otro peinado. Recuérdense, yo no me estoy metiendo con el cristianismo, ni con los protestantes, ni con los católicos. Simplemente estoy hablando de historia. Ya entendiéndose que Roma era una nación politeísta, ellos tenían ciertos principios bajo los cuales basaban a este imperio o a su sociedad. Y uno de los más importantes era que todo romano debía estar siempre dispuesto a ofrecer sacrificios a los dioses en pro del imperio y en pro del emperador. Dicho sea de paso, el emperador era visto como un dios, por así decirlo. Todo romano siempre tenía que estar dispuesto a hacer sacrificios, incluso era como una especie de impuesto, te pudiera decir, el sacrificio a estas deidades en pro de el emperador y del imperio. Los primeros cristianos que tenemos en Roma
ni siquiera eran vistos como cristianos, eran vistos como judíos. Digamos como una rama dentro del judaísmo, porque en esencia los primeros cristianos ni siquiera se consideraban cristianos, eran judíos. Pues bien sabemos que el transitar de este personaje fue por Israel y bueno, por muchas regiones aledañas, guardan nexo con los gentiles. Utilizo esta palabra gentil para hacer referencia a una persona que no tiene educación, ojo, dentro de las mismas raíces hebreas, y si existían otros gentiles que no guardaban nexo alguno con lo que era la cultura hebrea. Porque normalmente mal utilizamos este término gentil, lo hacemos como para hacer referencia a personas que no guardan nexo con una religión judía, pero no es así. Gentil, usted puede ser judío, pero usted es un gentil, pues porque en esencia no tiene contacto con esas raíces. O sea, usted también puede estar militando en una religión, siendo judío, ojo. El cristianismo de entrada no hizo mucho eco en la sociedad romana. Hay un personaje muy famoso que es el apóstol Pablo, que bueno, bien sabemos que él tenía nacionalidad romana, pero había sido criado y formado en la tradición judaica, pues era fariseo, perseguía a los cristianos, y Roma como tal pasa a ser como, por así decirlo, uno de los mayores fundamentos en los cuales se proyecta el cristianismo. Como les dije anteriormente, de entrada a los tiempos postreros de la crucifixión de Jesús, el cristianismo no tuvo mucho eco porque era una secta muy diminuta y muy pequeña. Incluso Constantino, cuando logra coronarse como emperador, manifestando esta posición cristiana, aún así los cristianos eran muy, pero muy poquitos. No llegaba en ese momento ni siquiera al 10% de la población. Una población bastante extensa en ese entonces para este imperio, pues. Entonces, bueno, vean, el cristianismo no causó mucho impacto dentro de lo que era Roma, pero sí empezó a generar ciertos roces porque evidentemente se empezaron a sumar personas con el paso del tiempo. Los cristianos de esta época, los tiempos postreros de la crucifixión de Jesús, eran los cristianos originales, como diríamos aquí en Venezuela. Esos no eran réplicas ni copias. Estos eran personas que venían de una tradición totalmente hebrea en su mayoría, no todos, ojo, pero en su mayoría, como les dije hace unos instantes, incluso eran judíos practicantes de la ley. Y guardaban esa raíz original del Mesías, pues hablamos de muchos discípulos, discípulos de discípulos, hablamos de muchas personas que habían estado cerca del Mesías. Al pasar del tiempo sí se empezó a generar una especie de roce porque los cristianos no eran politeístas, que creían prácticamente en un Dios supremo y absoluto, no estaban dispuestos a generar sacrificios o hacer sacrificios, ni a favor de Roma ni a favor del emperador. O sea, ellos no situaban la figura de un hombre, mantenían una posición bastante firme en cuanto a su creencia, y cada vez que Roma se debilitaba o pasaba ciertos procesos, prácticamente la culpa recaía sobre los cristianos. Y se empezaron a dictaminar ciertas leyes, ni siquiera a dictaminar, empezaron a cobrar fuerza ciertas leyes bajo las cuales prácticamente se regía el imperio, como les dije anteriormente, que tenía que ver con los sacrificios que había que rendir a favor del emperador y de Roma, y bueno, empezaron a aplicarse sobre los cristianos y empezaron a haber muchísimas persecuciones, muchísimas torturas, muchísimas matanzas. Incluso hay emperadores que fueron famosos por grandes persecuciones que quedaron marcadas en la historia, como por ejemplo el mismísimo Diocleciano, como el mismísimo Nerón, después de aquel famoso incendio que destruyó gran parte de lo que era Roma. Nerón culpó a los cristianos porque ellos no le estaban rindiendo sacrificios a sus dioses. Y tenemos muchísimas matanzas a lo largo de la historia. No quiero contárselas de una manera cronológica para no hacerle perder tiempo, sino de conectar con la esencia de la religión, que en este caso es Constantino. Vean, para el año 312 después de Cristo, o sea, 3 siglos después, Constantino entra como emperador de lo que era el Imperio Romano, la parte occidental. Antes de esta entrada, él se tiene que enfrentar a su rival, un cogobernante llamado Magencio. Constantino, un día antes, tiene una visión en sueños donde logra ver una cruz encendida en fuego, detrás había un sol, y bueno, en esa visión le dicen a Constantino que con esa inscripción
él iba a ganar la batalla. Constantino, al despertar, entiende que la visión le estaba hablando del Dios de los cristianos. Y bueno, él adorna su ejército con esa imagen, ese logo, ese símbolo, pues que él había visto en esa visión. Y ese logo es este que usted está viendo en pantalla. Esto es lo que se conoce como crismón. Él adornó los escudos de su ejército con ese símbolo y le dice a su ejército que ellos no iban a rendirle sacrificios a los dioses, sino que ellos iban a la batalla en el nombre del Dios de los cristianos, que era uno solo. Y bueno, Constantino gana la batalla, pues así tal cual como le habían dicho en la visión o como él había visto en la misma, pues. Seguido de esto, en el momento que tú ganabas una batalla en Roma bajo el nombre del Dios del cual tú te habías proyectado, eso le generaba, por así decirlo, un mayor impulso a la deidad. Normalmente ellos se encomendaban a Marte, que era el dios de la guerra. Eso viene siendo la Sefirot de Geburat en el árbol de la vida. Efectivamente, Marte es el dios de la guerra. Normalmente lo hacían en el nombre de esa deidad, pues cuando iban a enfrentarse en batalla y le rendían sacrificios a Marte. Y bueno, cuando ganaban, pues evidentemente aquel dios ganaba mayor posición, mayor culto, ganaba mayores devotos, ¿sí me entienden? Entonces, claro, Constantino gana esta batalla en el nombre del Dios de los cristianos y prácticamente se consolida como el primer emperador en ese entonces en Roma, que gana una batalla en el nombre de este Dios que para los romanos ya bien sabemos que no tenía una visión muy buena, pues debido a las otras persecuciones que habían sufrido los cristianos con los otros emperadores. Y bueno, eso conmocionó bastante a Roma. Y fíjense que al pasar del tiempo, Constantino logra ser el emperador de todo Roma, porque en ese entonces Roma estaba seccionado en 4 partes. Esta división había sido dada por el emperador anterior, que era Diocleciano, para cuidar el imperio, pues porque Roma era tan grande que era normal que existieran levantamientos, pues, o sea, era muy grande para controlarlo. Entonces los emperadores no solían durar mucho tiempo, pues. Prácticamente Constantino rompe esta fragmentación que tenía Roma y se convierte en el emperador total y absoluto. Ahora vámonos a la parte más interesante de esta historia. Vean, a pesar de que Constantino, unos cuantos años después de esa batalla emblemática o épica con Magencio, se convierte en el emperador total y absoluto de Roma bajo una posición supuestamente cristiana, aún así Roma en su 90%, por no decir un 95%, seguía siendo una nación politeísta. O sea, el hecho de que Constantino se entrona como un emperador y manifiesta una posición cristiana, aún así Roma seguía rindiéndole cultos a sus dioses y seguía siendo una nación politeísta de mente abierta en ese sentido. Obviamente, al ganar Constantino y convertirse en emperador, la iglesia, que para ese entonces ya estaba bastante consolidada, porque las persecuciones anteriores no la disiparon, al contrario, la fortalecieron, porque empezaron a salir mártires por todas partes. O sea, digo, estas personas que morían por la causa del cristianismo, con el paso del tiempo se empezaron a convertirse en superhéroes, pues por así decirlo, de su creencia. Entonces, claro, ya la iglesia venía de pasar bastantes procesos con Constantino al mando, siendo una persona supuestamente cristiana. La iglesia gana territorio, hermano. O sea, la iglesia se puso a valer porque prácticamente Constantino le entrega poder a la misma. Incluso Constantino hace una delegación que era la que lo acompañaba en sus decisiones, o sea, las decisiones que tomaba a nivel de emperador, y estaba formada por puros cristianos. Constantino empieza a invertirle bastante dinero a la iglesia, y hay algo bastante particular que quiero que le presten muchísima atención. Hace un rato yo les mencioné que los emperadores en Roma, la gran mayoría,
la gran mayoría, por no decir todos, eran muy políticos. Utilizo la palabra político para hacer referencia de que ellos se valían de todo lo que tenía el imperio a nivel de sociedad, llámese creencias, mitos, cultos, etcétera, para ganar adeptos a su posición o al imperio. O sea, un emperador ganaba y así no compartiese una creencia, él la apoyaba para ganar seguidores. Ojo, esto no sucedió con todos los emperadores, como el caso de Nerón o como el caso de Diocleciano, que generaron estas grandes persecuciones. Pero ese no fue el caso de Constantino. O sea, Constantino gana manifestando una posición cristiana, pero imagínense, Roma el 90% era politeísta. O sea, ¿cómo Constantino iba a tener fortaleza en su imperio teniendo un 90% de la población que creía todavía en dioses? Entonces aquí es donde viene la supuesta falsa de Constantino, digo en el sentido de que él se ampara efectivamente en la visión que tiene y el Dios de los cristianos, pero Constantino no renuncia a las raíces de su nación. Constantino no se iba a poner en contra de un imperio romano que el 90% de su población era politeísta. ¿Qué hace Constantino? Él simplemente busca generar una alianza entre su creencia y lo que eran las creencias politeístas de los romanos. O sea, él intentó casar el cristianismo con el politeísmo. Él nunca dejó a un lado la política, o sea, la logística que tenía que tener como gobernante. Y eso es lo que hace que él siguiese manifestando esa posición por las personas que lo seguían, pero vuelvo y repito, no se iba a dejar a un lado un 90% de la población que era politeísta. Entonces vean, él le empieza a inyectar muchísimo dinero a lo que era el cristianismo en ese entonces, ya estaba formalizada una iglesia, estaba institucionalizada. Y durante su gobierno, las personas empezaron a acceder más al cristianismo porque si el emperador se manifestaba con una posición, obviamente tú tenías mayor capacidad de calar socialmente si te manifestabas a favor de la creencia que tenía el emperador. Entonces Roma socialmente tenía una estructura que se basaba era en el poder. Bueno, hoy día prácticamente tenemos esa misma estructura porque en esencia, fíjense, cuando hablamos del sistema estamos hablando de Roma. Eso lo vamos a hablar al final porque hoy día Roma y esa iglesia es el cerebro de lo que es el actual sistema. Tú siendo romano te manifestabas a favor del cristianismo, que era la posición que tenía el emperador, y empezabas a calar más dentro de los poderes, o sea, empezabas a ser tomado en cuenta dentro de lo que era la parte política. La iglesia, que para ese entonces todavía se mantenía bastante firme en su doctrina, empieza a perder parte de esa firmeza porque muchísimas personas empezaron a acceder al cristianismo, no porque así lo sentían en su corazón o porque sentían esa convicción de que existía un solo Dios supremo y absoluto y Jesús era el Mesías. No lo hicieron por eso, sino que vieron fue la facilidad de posicionarse dentro de lo que era la política, como ya les mencioné anteriormente, y el cristianismo empieza a adoptar esa estructura bajo la cual se conformaba Roma. Aquí empieza a perder la esencia de esa iglesia, más con el emperador Constantino, que él nunca tuvo una conversión al 100% del cristianismo. Él casa el cristianismo con las culturas politeístas o los cultos politeístas que tenían los romanos para tratar de consolidar a Roma en una sola posición. Y aquí es prácticamente cuando la iglesia cristiana, que había tenido tanta firmeza durante 3 siglos aproximadamente, empezó a podrirse. Porque el Estado toma a la iglesia prácticamente como su herramienta. Ya había perdido su esencia fundamental que había conservado durante 3 siglos en base a una tradición oral. Esto quiero que lo tengan en cuenta. Para ese entonces todavía no existía el Nuevo Testamento, entonces el cristianismo se basaba netamente en una tradición
oral. Esto es lo que se conoce católicamente como la tradición apostólica. Miren, quiero que le presten muchísima atención a este punto que voy a tratar ahorita, pues considero que es el más importante de toda esta historia. Fíjense, ya Constantino teniendo sus cuantos años en el poder y la iglesia ya estando consolidada, o sea, en Roma, por todo el poder que le había cedido Constantino, empezaron a surgir ciertas diferencias entre los sacerdotes de las congregaciones y esas diferencias se hicieron notorias a los ojos de Constantino, motivo por los cuales él tuvo que hacer un concilio y reunir a todos los sacerdotes, porque había muchísimas diferencias en la creencia de Jesús. Unos creían que era humano 100%, otros creían que era 100% divino. Y estaba una rama que creía que era miti-miti, como decimos aquí en Venezuela, o sea, mitad hombre, mitad Dios. Y como les dije anteriormente, eso se hizo notorio a los ojos de Constantino y él los reunió a todos a capítulo. Constantino hace un concilio donde tiene a todos los sacerdotes que representaban la iglesia cristiana en ese entonces. Y bueno, después que hacen todas sus exposiciones, Constantino las agarró, o sea, todas las exposiciones que habían hecho, todos los documentos, hizo una hoguera y los quemó. Y les dijo a ustedes, hasta aquí llegan sus diferencias. Yo soy el emperador. Acuérdense que el emperador en Roma era visto como un dios. Y Constantino, él asumía esa posición como un dios, así. Entonces él dice, hasta aquí llegan estas diferencias, se acabó la discusión, se acabó la pelea. Ahora el cristianismo se va a direccionar de la forma que yo lo voy a plantear. Nadie podía decirle nada a Constantino, era el emperador. Entonces él le dice, el cristianismo se basa de la siguiente manera: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos a un Dios supremo y absoluto, tenemos a Jesucristo como la esencia de ese Dios aquí en la tierra, haciendo referencia a una conciencia. No estuvo mal el diseño. Más adelante vamos a ver por qué. Y el Espíritu Santo, la manifestación de Dios aquí en este plano físico. Bueno, Constantino les lee la carta todo y todos los puntos que hizo Constantino son los que quedan marcados de ahí en adelante como la creencia principal del cristianismo. Quiero dejar claro algo, a pesar de que fue una visión dada por un hombre, no sienta miedo del cristianismo en cuanto a la doctrina que usted tiene. ¿Por qué? Porque todo es perfecto de parte del Creador. Incluso el cristianismo es parte de una profecía que tenemos nosotros los occidentales. Al final de este video lo voy a hablar, una profecía de Zacarías, donde se habla del pastor insensato. Me gusta bastante. Entonces Constantino hace un planteamiento que, bueno, demarca ya una religión como tal, y Constantino prácticamente hace el planteamiento donde se genera todo lo que de ahora en adelante tenía que regir al cristianismo. O sea, Constantino se cansó de que estuviesen divagando en sus posiciones filosóficas y sus creencias dentro de lo que era la estructura romana y cómo concebir a este personaje Jesucristo, Jesús el Cristo. Todos estos sacerdotes le dijeron amén a Constantino. Y aquí es cuando por primera vez, préstele muchísima atención, se establece el canon del Nuevo Testamento y surge como un libro que tenía que unificar a los cristianos bajo la concepción de Constantino. Miren, para ese entonces habían más de 200 escritos que hablaban de Jesús el Cristo, de todo tipo, de todo calibre. O sea, Jesús a nivel de la enseñanza nos deja mucho, pero esa enseñanza fue reducida, fue encriptada a un canon que hoy día tenemos como Nuevo Testamento, que es lo que nosotros creemos que nos dejó Jesucristo, pero déjeme decirle que eso no es ni el 0,5% de lo que enseñó el Mesías. Porque cuando se establece este canon se utilizaron ciertas reglas para conformar el mismo y todo obedecía a la visión de Constantino. Empezaron a modificarse muchos de estos escritos al punto tal de que pudieran ser digeridos por la población, de que fuese una visión sencilla, fácil de entender y de que no creara una diáspora a nivel de conceptos.
Ese fue el propósito de hacer el libro. Y fíjense que Constantino establece ese canon y se producen 50 copias de ese primer Nuevo Testamento que fueron distribuidos a las diferentes iglesias de Roma para que todos empezaran a marchar en esa visión y dejaran de estar peleando. Los escritos que nosotros tenemos de Jesús el Cristo eran muy toscos para la época. Utilizo esta palabra toscos, no sé en otro país que usted me esté escuchando, tosco aquí sería como que muy áspero. No era de repente de la mano de un escriba que tenía ese lenguaje apropiado, ese léxico como para plasmarlo en una biografía de Jesús el Cristo y darnos una visión clara. No, eran muchos escritos con muchos errores y ellos adaptaron todos estos escritos. Por otra parte, ese libro, más del 50%, es de mano de hombre. Repito, más del 50% de ese libro es de mano de hombre en cuanto a las modificaciones que sufrió. Ellos aprovecharon y lo encriptaron, lo metieron en un formato WinRAR para que se les hiciera un poco difícil a las personas comprenderlo. Digo en el sentido de la visión original de Jesús el Cristo, que era una visión totalmente hebrea, no tenía nada que ver con lo que nos mostró Roma al pasar del tiempo con la estructura religiosa. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que ese libro está bastante tergiversado, bastante manipulado. Y esto no lo digo para que usted se sienta mal, sino para que usted abra los ojos. Donde nos damos cuenta que las enseñanzas de Jesús el Cristo, eran elevadísimas. Eso era la cábala pura. Yo incluso lo he dicho, el Nuevo Testamento para mí es cábala pura. Es un libro que la religión no entiende, que las personas no comprenden. Y que darle una asociación en un sentido literal es lo que ha hecho toda esta locura que hoy día tenemos, pues en cuanto a la creencia, básicamente de Jesús el Cristo. Pero vuelvo y repito, como dije al principio, cuando tú tienes bases hebreas formadas en la Cábala, tú lees el Nuevo Testamento y tú entiendes la visión de ese personaje. ¿Y dónde se cae la máscara de Roma con el Nuevo Testamento? Cuando se empiezan a descubrir los libros apócrifos. Que no se descubrieron, digo, en el sentido de que la iglesia no los tuvo en un principio. Muchos de estos escritos ellos los tenían en un principio y los tuvieron raptados por mucho tiempo. ¿Por qué estos libros no quedan dentro del canon? Porque tenían demasiada luz. Hermano, todos estos escritos apócrifos, miren, después que Jesús el Cristo es crucificado, nosotros vemos una evolución de los apóstoles, que es lo que tenemos en el libro de los Hechos. Y tú ves una gloria impresionante de los niveles de luz que manejaron los apóstoles en cuanto a los milagros, en cuanto a la maestría, en cuanto a todo. Pero es un poco irónico que en la Biblia no nos aparece eso, pero cuando nosotros leemos los escritos apócrifos vemos una elevación impresionante en los conceptos. Gran parte de estos libros son una visión gnóstica, nos hablan netamente del alma. Pudiera decirte el libro de Felipe, es impresionante, hermano. Pudiera decirte el libro apócrifo de Juan, yo recomiendo siempre que los lean. Y esto es lo que hace que se le caiga la careta a la actual iglesia. Porque cuando nos vamos a esos escritos apócrifos son años luz de lo que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué ustedes creen que estos escritos los dejan por fuera? Porque no era parte de la visión que tenía Constantino en cuanto a imperio. La visión era reducir a las personas a una sola creencia dentro del cristianismo, pero que fuera una creencia que no le hiciera daño al imperio en cuanto a manifestaciones rebeldes, pues. Que es lo que vemos más adelante con la reforma de Martín Lutero, unos cuantos siglos después, que ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, ya saben, Constantino es el primero que hace el Nuevo Testamento, digo, en el sentido del canon que tenían ahí. Aún así, ese canon no había sido oficializado legalmente, sino unos 60 años después que muere Constantino, en 2 concilios que se hicieron. Esos concilios son el de Híponas en el año 393 y el concilio de Cartago en el año 397 y luego hubo otro en el año 419. Ahí es cuando se oficializó el canon. Entonces imagínense, ya Constantino nos había robado muchísima luz de todos los escritos que habían, que en ese entonces eran más de 200. Habían muchos escritos, muchos libros, muchos testimonios. Ya Constantino nos había puesto un filtro
Imagínense, ya en este concilio de Híponas y el de Cartago, terminan de meterle otro filtro más y empezaron cada vez más a reducir las escrituras y a generarle, la visión era producirle ignorancia a las personas en cuanto al Nuevo Testamento, y no solamente en cuanto al Nuevo Testamento, sino en cuanto al Antiguo también, que es el famoso Tanakh, la ley y los profetas, que no voy a hablar de eso ahorita, pero bien sabemos que tenemos unas traducciones bastante alteradas. Entonces ya saben, el Nuevo Testamento obedece prácticamente a la visión de Constantino, que estaba basada en el Imperio Romano para generar un dominio. Él no necesitaba que las personas fueran tan iluminadas, ¿sí me entiende? Necesitaba regularles la luz para que pudieran estar ahí, estar sumisas. Ahora fíjense algo, préstenle muchísima atención. Constantino es el primero que construye la iglesia de San Pedro, lo que es hoy día a la actualidad el Vaticano, basándose en ciertas leyendas que existían para la época, de donde había quedado enterrado el cuerpo de Pedro tras su deceso en los tiempos de Nerón, cuando hubo ese gran incendio en Roma que acabó con muchísima parte de lo que era el imperio como tal. Recuérdense que Nerón desata una persecución en contra de los cristianos, y Pedro estaba prácticamente en ese tiempo y él muere producto de esa persecución. Entonces, bueno, Constantino prácticamente se da la tarea de recobrar todo lo más que pudiese a nivel de cristianismo para dejarlo plasmado en la historia. Entonces, él, basándose en las leyendas, construye la iglesia de San Pedro, que a la actualidad es el Vaticano, y todo ellos lo ponían por práctica en base a las escrituras que tenían en ese entonces. Pues, por ejemplo, Jesús el Cristo diciendo que sobre Pedro se iba a fundamentar su iglesia. Eso es una profecía también, porque Pedro es un estado del alma. Pedro significa piedra. Por otra parte, la mamá de Constantino, su madre, se va a Israel, directamente a Jerusalén, y empieza a trazar rutas por donde había transitado este famoso Jesús el Cristo en cuanto a las biografías y los escritos que ellos tenían del mismo. La mamá de Constantino, que se llamaba Helena, en Jerusalén empezó a trazar estas rutas, y los lugares que ella consideró importantes empezó a levantar monumentos. Hoy día en Jerusalén tenemos unos cuantos monumentos que son del cristianismo, pertenecen al cristianismo, pues. No quiero hablarles mucho de eso ahorita para no desviarle el tema, pues, pero todo esto lo hicieron premeditado. Pareciera ser una acción a veces como que inocente. Yo sé que todo está sujeto a la perfecta voluntad del Creador, porque todo esto obedece a profecías. Pero lo que te quiero decir es que dentro del cumplimiento de estas profecías, las personas que hicieron o generaron esta gran estructura estaban conscientes de todo. Todo lo hicieron milimétricamente calculado. Después que muere Constantino, vemos un emperador llamado Juliano que genera otra persecución. No duró mucho, fue prácticamente la última persecución del cristianismo, por así decirlo, y después fue al contrario, hermano. Ahora la iglesia más bien pareciera ser que comandaba a lo que era el imperio. Desde el siglo IV hasta el siglo XV, el cristianismo marcha en lo que se conoce como la revelación pública, esto es, la tradición apostólica, que es como la ley oral bajo la cual marcharon todos los seguidores de Jesucristo hasta que salió el canon. Eso fueron 3 siglos, las costumbres que habían dejado los apóstoles, y el canon que había establecido Constantino. Entonces, los pilares fundamentales, mejor dicho, de la religión cristiana fueron la tradición apostólica y el Nuevo Testamento. Esa tradición apostólica es todo lo que usted ve ahorita en la iglesia, valga la redundancia, católica. Pues sabe que ellos tienen una misa, un culto, hacen ciertas cosas, tienen ciertas creencias, ciertas costumbres. Bueno, todo eso es la tradición apostólica. Y el Nuevo Testamento era el libro que amparaba toda esa tradición y se terminó de consolidar, pues. Ahora preste la atención a lo que le voy a decir. Desde el siglo IV hasta el siglo XV se marchó en la tradición apostólica y en el Nuevo Testamento. Pero en el siglo XV sucede una revolución dentro de lo que era el cristianismo, y eso es conocido como la Reforma de Martín Lutero. Esta es la parte más interesante. Bueno, yo siempre digo, esta es la parte más interesante, presta la atención. Bueno, es que en esencia todas lo son, pues.
Pero hay algo muy importante, se desata una revolución producto de unos escritos que hace una persona llamada Martín Lutero, un cristiano también creyente, pero estaba totalmente en desacuerdo de lo que practicaba la Iglesia Católica para ese entonces. Ahora, ¿qué era lo que hacía la Iglesia Católica para ese entonces que sucede esta revolución que no la pudo parar la mismísima Iglesia? Bueno, desde el siglo IV hasta el siglo XV pasaron aproximadamente 10, 11 siglos, exacto. En esos 11 siglos es cuando toma forma ese monstruo llamado Iglesia Católica Romana Cristiana. Ahí es cuando se le da forma a esa ramera, a esa famosa bestia, que vuelvo y repito, es la que nos habla Juan en el Apocalipsis. Hermano, la Iglesia Cristiana Católica prácticamente perdió el curso y el rumbo. Eso se convirtió en un desastre, pues en realidad siempre fue una visión de hombre, pues digo, nunca marcharon en una visión que estuviese conectada a Dios, pues, desde sus inicios, que es todo lo que les hablé con Constantino. En todos estos siglos, la Iglesia Católica hizo desastre. Todo porque ellos querían imponer una visión mundial que fuese basada en el cristianismo. Y esta es prácticamente la cabeza de lo que hoy día es el nuevo orden social. Mataron, asesinaron, le quitaron las creencias a las personas, todo era en nombre de Dios. O sea, no sé de cuál Dios, pues, pero mira, esta gente hizo y deshizo. En el siglo XV, este personaje que les nombré, Martín Lutero, no les voy a hablar mucho. Él es prácticamente el padre de lo que es hoy día la iglesia cristiana protestante, los evangélicos. Pues. Él se mostró en desacuerdo en cuanto a la iglesia y él mismo no sabía el impacto que iban a tener sus escritos. Prácticamente eran como traducciones de lo que verdaderamente era la Biblia. Porque dicho sea de paso, en esos tiempos la Biblia había sido vetada a la población. O sea, usted, si era un simple mortal en la sociedad, usted no podía tener acceso a la Biblia. Eras iletrado porque no sabías leer, no sabías escribir. Pues eso quedaba era para para el high class, la alta sociedad, que era la que tenía el control. Martín Lutero era una persona preparada, pero fue algo así más o menos como una especie de Simón Bolívar, por así decirlo, aquí en Latinoamérica, en el sentido de que se rebeló, pero yo siempre tengo el bendito pero, como decía un personaje aquí en Venezuela, un comediante. Él decía, qué broma que nunca falta el bendito pero. Pero Constantino también tenía una carta bajo la manga, así como el mismo Simón Bolívar lo tuvo aquí en Venezuela. Y bueno, Martín Lutero, se muestra en desacuerdo con la visión de la iglesia, toda esta locura, y él decide separar la tradición apostólica del canon del Nuevo Testamento. Y lo logra. La tradición apostólica, vuelvo y repito, ya se los he mencionado varias veces, es la tradición oral bajo la cual marchó la iglesia de Cristo los primeros 4 siglos. Pues no tenían canon, no tenían libros, ya hablamos de eso. Esa tradición se volvió la locura, se pudrió, se putrefactó, se salió de rumbo, de curso. Y bueno, Martín Lutero en esa reforma logra hacer una separación de esta tradición apostólica, separa esa tradición del Nuevo Testamento y surgen los famosos protestantes, que son los cristianos evangélicos que a la actualidad tenemos. Estos cristianos evangélicos se basan única y exclusivamente en el Nuevo Testamento y hablan mal de la tradición apostólica y de la Iglesia Católica Romana, diciendo que ellos son la bestia. Cosa que a mí a veces me da un poco de risa porque es irónico, porque el cristianismo protestante no es nada más y nada menos que un hijo nacido de la Iglesia Católica, basado en el canon de la Iglesia Católica, basado, dicho sea de paso, en la tradición, porque a pesar de que Lutero separa la tradición del canon, aún así el mismo canon que usted tiene del Nuevo Testamento es basado en gran parte en la tradición apostólica. ¿Ves? Empezando por los títulos, empezando por muchísimas cosas. No estuvo mal lo de Martín Lutero, pero vino un efecto mariposa que fue
no sé si fue peor, pero bueno, es lo que hoy día hace que tengamos todas las denominaciones religiosas que predican a Jesús. Cuando se quita o se resta la tradición apostólica del canon, empezaron a surgir las interpretaciones a partir del punto de vista de cada quien, y eso hace que este hijo nacido del catolicismo llamado pariera al 2018 40.000 denominaciones. 40.000. Hace un par de años eran 7.000 denominaciones que predican a Jesús el Cristo. Denominaciones, entiéndase, ramas dentro del cristianismo. Bueno, a la actualidad son 40.000 hijos que tiene Martín Lutero gracias a esa reforma, que no está mal. No está mal, pero no sé qué fue peor, pues. O sea, no te sabría diferenciar si fue bueno o fue malo, de verdad, con toda la honestidad. Pero eso es lo que hizo que se empezaran a crear todos esos midrash, pues, de lo que era, utilizo esta palabra, pues, como interpretaciones dentro del Nuevo Testamento, y hoy día tenemos carismáticos, tenemos mormones, tenemos cristianos esto, cristianos aquello, cristianos tal, cristianos, hermano, o sea, son muchísimas. Como, imagínense hacer una exposición de todas las denominaciones del cristianismo, no alcanzaría, creo que, tu vida mortal para poder tratarlas todas. Hoy día tenemos las tradiciones protestantes. Ellos creen estar distantes de la gran ramera, pero están más adentro que los mismos católicos. No digo esto de una mala manera. Ojo, no lo vaya a asumir como que me estoy burlando, esto, aquello, lo otro, no. Pero vámonos entonces a la conclusión de todo. Esa famosa bestia que nos habla el Apocalipsis, que nos hace referencia a Juan, nos habla de la bestia, la segunda bestia, y de la ramera. Hablan netamente de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué es la Iglesia Católica hoy día? El cerebro de el nuevo orden social. La Iglesia Católica Romana es el cerebro y tiene brazos ejecutores, que son todas estas denominaciones, que no son solamente cristianas. Ojo, no son solamente cristianas, son muchísimas. Pero el Vaticano es el cerebro que controla todo. A la actualidad ellos son los mismos filisteos de la Biblia. Eso que usted leía en los filisteos cuando se enfrentaban a los israelitas, que era como que ese enemigo fastidioso que siempre estaba ahí. Todas las guerras siempre eran Israel y filisteo. Es tremendo. Bueno, a la actualidad ellos son esos filisteos. Y es una visión totalmente contraria a la que tenemos de parte de Dios. Miren, el Vaticano, el poder que tiene ha sido a costa de todo lo que nos ha robado a nosotros los hijos de Dios. Todos los escritos que nos han robado. Toda la manipulación que nos han metido. Todas las falsas creencias, para ustedes contar. Todo el poder que ellos tienen es en base a la ignorancia que le plantearon al pueblo, y ellos se quedaron con toda la luz que tenían los mismos. La iglesia tiene muchísimos libros, hermanos, que a lo largo del tiempo han conseguido, pues, por medio de muchas cruzadas, por medio de muchas exploraciones. Incluso la institución que más financia expediciones para conseguir objetos de esa época escritos es el Vaticano. Ellos nos han robado todo. Muchísimos libros de Salomón los tienen ellos en su poder, que no salen a la luz pública. ¿Dónde creen ustedes que la iglesia tiene tanto poder? Los Illuminatis, nuevo orden social, todo eso es la Iglesia Católica Romana, todo eso es el Vaticano a la actualidad. Son razas, hermano, hablamos razas totalmente reptiles. Yo siempre también hago alusión al sionismo, también es una raza reptil dentro de lo que es el judaísmo. Entonces, bueno, hermanos, en conclusión, esa gran ramera es a la actualidad esa Iglesia Católica Romana, es Roma. Eso es Babilonia, la misma Babilonia. Esa iglesia que usted ve ahí es la misma Torre de Babel. Hagamos una torre y hagámonos un nombre por encima de Dios. Esa es la misma Babilonia. Babilonia significa confusión. ¿Y cómo está el mundo entero sumergido en confusión? ¿Producto de qué? De el Vaticano y de todas estas denominaciones, de todas estas reformas, de toda la locura de la iglesia a lo largo del tiempo. Vámonos ahora a otro punto. ¿Por qué los judíos no creen en Jesucristo?
No te voy a dar una explicación filosófica ni te voy a hablar una hora como te hablé explicándote todo lo que es la iglesia cristiana, pero hermano, ¿qué más quiere? Les conquistan Jerusalén, se libran 3 grandes batallas, matan a cualquier cantidad de israelitas o del pueblo hebreo, le destruyen el templo, le secuestran prácticamente toda la visión que tenía este personaje, que bueno, era bastante odiado de parte de, no voy a decir los judíos de esa época, sino de la estructura religiosa que también existía en Israel, que eran fariseos y saduceos. Son los mismos, el mismo chino con otro peinado desde otro punto de vista, otra cultura. Le secuestran la visión totalmente hebrea, generan toda esta locura y, dicho sea de paso, le quieren predicar ahora a los judíos de que si no aceptan a Jesús como su Salvador, no van a tener salvación. Hermano, hasta ahí te lo dejo, no te voy a hablar más. O sea, es totalmente absurdo creer que la Iglesia Católica va a convertir al pueblo judío. Hay hermanos muy inocentes dentro del cristianismo que creen que si los judíos no se convierten a Jesucristo, no van a tener salvación. Eso es una concepción totalmente occidental, que es lo que te hablé al principio. Eso no va a suceder. No va a suceder de esa manera, ojo, pero sí va a suceder de otra, que es el ejat del Mashiach, la conciencia. Miren, a este punto voy a hablarle de cuáles son las correcciones más allá de la más importante, que es la que le hablé empezando el tema de la percepción física del Jesús. ¿Qué correcciones tenemos que hacer dentro del cristianismo? Tenemos que borrar todos estos diseños que nos sembró la Iglesia Católica, que hoy día estructuran nuestros cultos en las iglesias cristianas, llámese, no voy a hablar de la católica, pues la católica ya es el cerebro, pero de las religiones, el cristianismo protestante, los evangélicos. Tenemos un servicio establecido en base a los cultos de Mitra, el dios Mitra, que es al que se le rinde culto en cada misa que se realiza en la Iglesia Católica. ¿Por qué ustedes creen que los católicos tienen tantos santos? Bueno, son todas estas deidades que estaban dentro del politeísmo romano, encriptadas en todas esas figuras: San Pedro, San Pablo, San yo no sé qué, la Virgen de tal. Todas esas figuritas son los dioses romanos puestos ahí. Es lo que yo le dije, el matrimonio que hizo Constantino de la iglesia cristiana con la iglesia, con la creencia politeísta de Roma. Ya eso quedó claro. Entonces, en la parte protestante, ellos creen no tener estos dioses, pero esos dioses están más vigentes que nunca. Aparte, prácticamente la doctrina, pues como tal, se basa en una tradición totalmente apostólica. A pesar de que a la actualidad ellos crean que eso está separado de la iglesia cristiana protestante. Mucha de esta tradición la vemos en los conceptos, pues, en los cuales se basa la iglesia cristiana. Yo, por ejemplo, cuando fui cristiano me viví muchísimos conceptos de esto, como por ejemplo la cobertura, estas famosas lenguas de fuego y el bautizo del Espíritu, que la estructura bajo la cual se organiza el servicio. Muchísimas cosas, hermanos, muchísimas cosas que están fuera de contexto, pues. Yo voy a ir abordando esos temas poco a poco, pues. Ya hice la introducción. Vamos a ver los conceptos básicos pronto de este Jesús el Cristo ya en un sentido cabalista. Y bueno, vamos a ir haciendo esas correcciones poquito a poco. No te las voy a mencionar todas aquí, pues, pero son muchas. Yo creo que con esto está bien por el tema, pero bueno, les ofrecí varias cosas para el final. Entre ellas, vamos a recordar las profecías. Vámonos a la profecía de Zacarías. Esto es capítulo 11, versículo 14. Aquí nos está hablando de lo que es la separación de Judá e Israel. Para que usted pueda entender esta profecía, va a hacer falta que vea un tema, todavía no lo he sacado, pero eso va a estar ahorita aquí entre los temas del Brit Hadashah, que tiene que ver con la separación de Israel. Eso es lo que se conoce como la expatriación. Los cautiverios que se ha vivido este pueblo y lo que hoy día conforma el Israel, que es la tribu de Judá, la que se encuentra ya en ese pedacito de tierra en el Medio Oriente, y está el otro Israel expatriado que venimos siendo nosotros, pues los gentiles. Nos encontramos en estas regiones sin la identidad, pues, verdadera de nuestra genética, pues. Sin esa identidad, pues, que nos corresponde como Israel. Estamos en un sueño profundo.
Entonces, este rompimiento pues de lo que es el pueblo como tal viene dado producto de la transgresión de uno de los hijos del rey Salomón. Entonces, bueno, yo te hablaré de eso en el tema, pues no quiero alargar aquí el asunto. Pero fíjense, esta profecía dice así: quebré luego el otro mi cayado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y díjome el Señor, toma aún el hato de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto pastor en la tierra que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, no curará la pierna quebrada, no llevará la cansada a cuestas, sino que se comerá la carne de la gruesa y romperá las uñas. Mal haya el pastor de nada, que deja el ganado. Espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, del todo se secará su brazo enteramente, será su ojo derecho oscurecido. Entonces, bueno, este pastor que dice aquí Zacarías que Dios iba a levantar, un pastor en la tierra que no se iba a preocupar por las ovejas, aquí más bien dice que las iba a saquear. Ese pastor es lo que a la actualidad es el Papa. Ese mismo Papa es la segunda bestia a la que la primera le entrega poder, que nos está hablando el Apocalipsis. Dice que la primera bestia, esa primera bestia, con todo el respeto del mundo, por favor, espero que puedas entender, esa primera bestia es Jesús, pero ojo, mire, no es el Jesús que usted tiene en su corazón y que usted ama tanto, es el Jesús que le ha vendido el sistema. Repito, no se moleste, no se ponga bravo, no piense que le estoy faltando el respeto, mire todo como con todo el amor del mundo se lo manifiesto. Se trata de una imagen que nos vendieron. No es el Jesús que tú has creído. Digo, tú puedes creer en ese Jesús con toda tu alma y con todo tu corazón, pero no es la imagen que te vendieron, sea del catolicismo, sea del cristianismo protestante. No es ese Jesús. El Jesús al que yo estoy haciendo referencia es la cara del sistema. El máximo representante es ese Jesús que ellos se fabricaron. Esa es la famosa bestia del cristianismo. Y tenemos a la ramera, que la ramera es el cerebro, la mujer fornicaria, adúltera. Nos está hablando de una quejila que se vendió a otros dioses que no son el Dios de Israel. Miren, Apocalipsis es el que más nos habla de todo este asunto. No me voy a ir ahorita para el Apocalipsis, ya voy a dejarlo para un tema, porque de igual manera vamos a ir tocando el Brigada ya poco a poco, a medida que vaya pasando el tiempo y todo esto. Pero yo creo que con esto es suficiente a nivel de una introducción. Recuérdense que la finalidad, vuelvo y repito, no era meterme con su religión, con su creencia, con nada. Mi finalidad era simplemente darle una introducción para que usted despejara un poco la mente en cuanto a lo que ha creído hasta ahora del cristianismo. Entonces hiciera esa metanoia, ya sabe, de izquierda a derecha, para asumir los otros temas que van a salir más adelante, porque nos vamos a bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ajá, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. El que no nace del agua y no nace del fuego no heredará el reino. Primeramente, ¿qué es el reino? Y ¿qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer del fuego? Y así a lo largo de todo este transitar de Jesús, sus milagros, ¿qué son los milagros? Todo eso lo vamos a estudiar. Entonces, bueno, hermano, tengan muchísima paz. Benditos son. Estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben.